Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 129. La lluvia caía sobre el cristal en finas líneas, de esas que hacían que Londres pareciera haber sido lavado demasiadas veces y aún estuviera sucio. La oficina estaba 3 habitaciones encima de una agencia de viajes cerrada. Una placa de bronce en la puerta anunciaba, como si alguna vez una santa hubiera pagado una renta municipal. La Fundación Familiar Santa Brígida dentro, el aire olía a tóner barato y a barniz húmedo. Un joven empleado revisaba una pila de formularios, moviendo los labios en silencio. En la pared, un eslogan enmarcado. Las familias primero. Nuestras raíces importan. Una mujer estaba sentada en la silla de plástico frente al escritorio, con las manos tan juntas que sus nudillos palidecían. No dejaba de mirar el cochecito a su lado, como si se alejara. El bebé dormía durante todo el viaje, con la cara suave y la boca abierta. El empleado pasó otra página, se detuvo en el comprobante de residencia y luego levantó la vista. 3 generaciones, dijo. Era la regla. La mujer asintió rápidamente. Mi abuela nació en Leeds. Mi madre también. Yo nací aquí. Traje los certificados. Tomó la carpeta, repasó con ojo experto los sellos y estampó la primera página con un golpe sordo. El sello sonó como un mazo. Bien, dijo. Eso cubre la elegibilidad. La ayuda para el alquiler se paga directamente al arrendador. La manutención infantil es mensual. El primer pago se abona en 5 días hábiles. Sus hombros cayeron con tanta fuerza que casi se desplomó de la silla. Gracias, logró decir. No es una obra de caridad, respondió el empleado. Su tono se mantuvo inexpresivo, pero su mano se dirigió a un folleto y lo deslizó. Es una inversión. Guarde los recibos. Asista. No falte a sus citas en la clínica. Usted importa. Tenemos que cuidar de los nuestros. Tenga eso en cuenta, por favor. Sí, quiero. Tragó saliva. Sí, quiero. Lo haré todo. El empleado asintió una vez, mientras ya estaba tomando el siguiente archivo. Una segunda mujer se acercó, más joven, con el pelo recogido demasiado tirante. Su acento no era local. Sostenía sus documentos como un escudo. El empleado echó un vistazo a los registros de nacimiento y devolvió la carpeta. Señora, usted no está calificada. Mi marido trabaja aquí, empezó. 3 generaciones, repitió. El sello permaneció en el escritorio, intacto. Mis hijos nacieron aquí. El campo, corrigió. No la ciudad. No el municipio. El campo. Ya te lo han dicho. Sus mejillas se sonrojaron. Pagamos impuestos. Eso es entre usted y la hacienda de su majestad. Esta es una fundación privada. El empleado no apartaba la vista de la siguiente solicitante, pues ya había terminado con ella. La mujer se quedó allí un instante más de lo que debía. La oficina no se ablandó. Nadie corrió a consolarla. En una ciudad que vivía de colas, incluso la ira tenía que cobrar importancia. Ella se fue con la carpeta presionada contra el pecho. Afuera, en la escalera, un hombre de traje gris escuchaba sin parecerlo. Tenía el rostro educado de quien encaja en cualquier sitio y la mirada olvidable de quien desea estar en él. Cuando pasó la segunda mujer, no la miró. Miró su reloj, anotó algo en una libreta de bolsillo y salió a la calle. A unas cuadras de distancia, en una oficina alquilada que simulaba ser una consultoría, el mismo hombre dejó su cuaderno sobre una mesa junto a un vaso de café desechable y una pila de periódicos locales. Él escribió cifras. Aprobados. 1284. Rechazados. 402. Actas de nacimiento verificadas. 100%. Ruido. Moderado. Pasó la página y escribió la siguiente línea. Puntos de entrada de los medios. El teléfono sobre la mesa sonó una vez, 2 veces. Él recogió. Sí, dijo. Una voz, baja e impaciente, se abrió paso a través de la línea. Transmitía esa confianza particular de quien nunca ha tenido que dar explicaciones ante un tribunal. El candidato de Aringey quiere el respaldo por escrito, dijo la voz. Lo conseguirá, respondió el hombre. No de nosotros. De una asociación de madres. De una asociación de inquilinos. De un pastor. Una breve pausa. ¿Y la condición? El hombre volvió a mirar las figuras. No sonrió, pero algo en sus ojos se calentó. 3 generaciones, dijo. Mantenemos la posición. El mensaje es simple. La ayuda llega a quienes viven aquí. Los demás esperan. Eso va a sonar fuerte. Déjalo. Deslizó un periódico sobre la mesa y tocó un titular sobre el aumento del alquiler. Ya están furiosos.
Simplemente les damos una dirección que no es la ventana más cercana. La voz en la línea exhaló, casi divertida. Te estás volviendo bueno en esto. Me pagan por ello, respondió el hombre. Colgó y abrió una carpeta marcada GLA. Dentro había nombres, asientos en comités, asesores, asistentes y empleados a quienes les gustaba un almuerzo gratis, empleados a quienes les gustaba el dinero y empleados a quienes les gustaba que les dijeran que eran importantes. Pasó el dedo por una línea y se detuvo. Un petardo, aunque el documento no lo decía. Se llamaba Elliot Crane y estaba sentado en el edificio de la autoridad del Gran Londres con una credencial de visitante y una sonrisa discreta. El informe de Elliot fue breve. Los líderes del consejo se muestran receptivos. La radio local quiere entrevistas. Las bases se enmarcan como renovación comunitaria. Elliot había añadido una última línea. La oposición lo llama discriminatorio. Parecen asustados. El hombre leyó esa línea 2 veces. La gente asustada comete errores. Guardó el informe de Elliot en una segunda carpeta y la cerró con llave. En un mundo diferente, lejos de la escalera húmeda y del hedor del tóner, un mago estaba sentado con una taza de té que no se enfriaba porque él no lo dejaba. Leyó cifras similares de otros distritos. Un mensajero esquiva había traído el informe a través de una cadena de manos que nunca tocaron un correo mugle. Un segundo informe yacía debajo del primero, este sobre unas elecciones locales en un pueblo costero. Un candidato había ganado por un margen que habría sido considerado absurdo si alguien hubiera querido admitir lo importante que era pagar el alquiler. El primer acto del nuevo alcalde no fue un discurso. Fue una directiva. El documento era seco, cortés y agudo. Prioridad de vivienda para residentes de larga duración. Suspensión de nuevas colocaciones. Revisión del fraude en beneficios. Auditoría inmediata. Con el pulgar trazó la tinta y luego dejó el pergamino. Se imaginó la sala del ayuntamiento. Las cámaras. Las sonrisas forzadas. Los concejales aplaudiendo porque no les quedaba más remedio. Se imaginó las protestas 2 días después, las pancartas, los gritos, los parásitos del sistema que de repente descubrirían la política cuando su comodidad estuviera amenazada. Se imaginó el otro lado, aquellos que se quedarían callados porque alguien finalmente los notó, y su silencio finalmente dio sus frutos. El trabajo no era complicado. Era lento. Requería paciencia y dinero que pudiera soportar ser malgastado. Rusia lo había previsto. Estos cimientos no se construyeron para ganar argumentos, sino para ganar comportamientos. Un niño lloraba en el piso de encima de la oficina de Santa Brígida, el débil llanto de un bebé al que no le importaban ni la política ni los eslóganes. La madre intentó acallarlo, con la voz cansada y el pie meciendo la cuna. Abajo en la calle, un hombre con traje gris pasó junto a la agencia de viajes y no levantó la vista. El mago miró el siguiente informe, esta vez de una de las clínicas de Londres. Embarazos en aumento. Las clínicas locales informan un aumento de asistencia. Las organizaciones benéficas se quejan de la exclusión. Las palabras eran predecibles. El ritmo era predecible. Lo que importaba era la dirección. Dejó el pergamino a un lado y se recostó. Esto no es hostilidad, murmuró en una habitación vacía. Las palabras que jamás pronunciaría delante de un mugle. Esto es triaje. A triaje no le importaban los sentimientos. Le importaba la supervivencia. La supervivencia del pueblo, la supervivencia del reino. El heredero Black fue claro en sus instrucciones. Si queremos que nuestra gente sobreviva, la ayudaremos. Si a los funcionarios corruptos les gusta gastar el dinero de los contribuyentes en alimentar y albergar a extranjeros, ayudaremos a la gente del reino. Extendió la mano hacia el último pergamino de la pila, el que importaba más que los alcaldes. Londres. Una nota escrita con letra limpia, por alguien que sabía cómo se movía el poder. Infiltración en GLA en marcha. Acceso al comité asegurado. Contactos con los medios establecidos. Próximo paso. Nivel nacional. Golpeó el pergamino una vez con la punta del dedo. Pronto, dijo. No a una multitud ni a un aficionado. Los cimientos estaban haciendo aquello para lo que fueron construidos. Estaban moviendo el suelo bajo el país, un pago de alquiler a la vez. La boca de piedra se abrió de par en par. Corvus no se movió. Mantuvo los anillos apretados, la cabeza erguida y la mirada fija en el hueco. El aire olía a viejo. Piedra húmeda, sangre rancia y el leve rastro de piel mudada. Algo se movió dentro de la estatua. El basilisco se deslizó como un río que encuentra su cauce. Sus escamas rasparon la piedra. Cada movimiento era controlado, practicado, pausado. Su lengua se movió una vez, y luego otra, probando el aire, saboreándolo. Se detuvo cuando lo vio. Corvus mantuvo la pose. El basilisco bajó la cabeza un poco.
No en señal de sumisión, sino de reconocimiento. La diferencia de tamaño era enorme. Saludos, susurró. Corvus respondió en el mismo idioma. Saludos. La lengua del basilisco volvió a saborear, más despacio esta vez. ¿Qué te trae a este nido? Se hizo a un lado y reveló la ofrenda. Una burbuja flotaba sobre un pequeño rebaño, transparente como el cristal, densa y compacta. Dentro, las cabras permanecían paralizadas en un silencio atónito. Las ovejas se apiñaban unas a otras. La burbuja contenía el olor. El aire alrededor de Corvus se mantenía limpio. Come, siseó Corvus. Te has despertado con hambre. El basilisco inclinó la cabeza. Una pausa mesurada, casi cortés. Entonces el hocico tocó la burbuja. La contención falló como si hubiera sido de papel. El calor se extendió por toda la habitación. El hedor a animal caliente, sudor y miedo invadió la cámara al mismo tiempo. El basilisco atacó y tragó sin desgarrar. Un trago, una onda en su garganta. Otro, y otro. No tenía prisa. Saboreaba el acto de estar lleno. Corvus lo observó mientras trabajaba. Escuchó el húmedo deslizamiento de carne y hueso. Contó, por costumbre, y se detuvo porque no importaba. Entre trago y trago, el basilisco siseó, complacido. Fresco. Este ha fallado fresco. Corvus esperó hasta que desapareció la última cabra. La última oveja. El espacio de la burbuja se vació y el aire se enfrió. Ahora, siseó Corvus. El basilisco se acomodó, tensando sus anillos y levantando la cabeza de nuevo. Sus ojos permanecieron fijos en él, fijos, brillantes con esa antigua y despreocupada certeza. Háblame del humano llamado Tom Ridley, continuó Corvus. El que reclamó la sangre de Slytherin. ¿Qué te hizo? La lengua del basilisco se movió una vez. Su cabeza se inclinó hacia la comisura donde la piel mudada yacía como un manto pálido. Intentó con la magia, siseó. El desdén se filtró en el sonido. Se deslizó. Lo intentó de nuevo. Intentó con las palabras. Intentó con el miedo. Su cola dio un pequeño e irritado tirón. Luego trajo cuchillos y símbolos. Intentó imponerle el control a este. La mirada del basilisco volvió a la piel mudada. Los grabados hacían juego con la piel. Corvus permaneció inmóvil. No dejó traslucir su satisfacción. Eso significaba que la criatura no había sido atada. Ni de forma adecuada ni permanente. Fracasó, siseó Corvus. Fracasó, asintió el basilisco, como si estuviera diciendo que el cielo estaba sobre ellos. Corvus agachó la cabeza. Si la escuela es atacada por humanos sin magia, ¿qué harás? El cuerpo del basilisco se tensó en una lenta oleada. Este matará. Este protegerá el nido. Portador de regalos. Corvus dejó el título ahí. No estuvo mal. ¿Tienes un nombre? Preguntó. El basilisco se detuvo. Otro momento de extraña cortesía. El viejo maestro la llamó Medusa, susurró. Corvus parpadeó con su habitual forma de reptil, entrecerrándose lentamente. Slytherin era realmente creativo, pensó. Recorrió con la mirada su cuerpo. La base de la cola revelaba la verdad. Hembra. Adaptó la forma de sus pensamientos a ella. Medusa, repitió Corvus. La escuela ya está segura. Te necesito en otro lugar. Un lugar cálido. Comida. Cosas para cazar, si quieres. No te pudrirás en piedra. Los ojos de Medusa se quedaron fijos en él. Un largo silencio. ¿Por qué? Susurró ella. Corvus no lo vistió. Estoy cerrando círculos, siseó. Necesito un guardián para un secreto. Necesito un guardián donde mis enemigos no puedan alcanzarlo. Y prefiero usar una criatura a la que no se le pueda sobornar con promesas y mentiras. La lengua de Medusa se movió. Diversión, aguda y fría. Los humanos traicionan, susurró. Corvus dejó que el sarcasmo se filtrara en su respuesta. A algunos más que a otros. Los anillos de Medusa se aflojaron. No confianza. Consentimiento. Muéstrale a este el lugar cálido, susurró. Sacar un basilisco de una cámara enterrada no sería una tarea fácil si no tuviera viaje en llamas. El nido los recibió como una respiración contenida finalmente liberada. Corvus salió primero junto al estanque. Medusa estaba a su lado, más gruesa de lo que el estanque podía permitir. El agua tembló bajo su peso. La pobre Viridiv no estaba preparada para presenciar dos basiliscos al mismo tiempo. Un elfo doméstico chilló a lo lejos. Otro le tapó la boca con una mano afilada. Corvus le pidió a Medusa que cerrara el párpado transparente que cubría sus ojos y se transformó. Caminó por la orilla del estanque y talló runas de calor en la piedra con la varita de Sauco. Las líneas se hundieron en la roca y se calentaron, lenta y constantemente. El frío húmedo disminuyó.
Medusa se deslizó hacia el estanque y no miró atrás. La satisfacción emanaba de ella como calor. Corvus giró sobre sus talones. Tibi, llamó. El elfo intervino, con la mirada yendo de Corvus al estanque y viceversa, como si quisiera fingir que no había visto nada. Maestro. Caza, dijo Corvus. Grandes y pequeños. Déjalos cerca del estanque 2 veces por semana. Que no te vea. Tibi tragó saliva. Sí, amo. Corvus esperó hasta que Tibi desapareciera. Se volvió hacia Medusa. Necesito que guardes un secreto, susurró. La cabeza de Medusa se alzó sobre el agua. Habla. Lo sabrás. No lo compartirás. Ni con ningún humano, ni con ningún elfo, ni con ninguna bestia, ni con ningún hechizo que intente arrebatártelo. Los ojos de Medusa se entrecerraron. Este se queda con lo que hace falta, susurró. Bien, respondió Corvus. El fidelio no ocurrió en el nido. Corvus no trajo forasteros aquí. No lo convirtió en una costumbre. Ni siquiera Arcturus tenía el secreto. En lugar de eso, llevó a Medusa a Grimmauld Place. La sala de rituales de la casa era la única habitación lo suficientemente grande como para albergar a Medusa. Él le ordenó que le revelara el secreto cuando el hechizo los rodeara. La encantadora serpiente asintió, indicando que comprendía. Los pabellones de Grimmauld Place se estremecieron y luego se asentaron. La casa parecía más pequeña, como si hubiera corrido las cortinas. Cuando terminó, la lengua de Medusa se movió una vez. Este lugar se esconde, susurró. Dímelo, respondió Corvus. Y ella siseó. El número 12 de Grimmauld Place está en Londres. Creacher fue trasladado a Nest porque Corvus no tiene forma de permitir que el viejo elfo aprenda Parselonge. Cuando todo estuvo hecho, el fuego viajó a sus aposentos en Hogwarts. El castillo intentó encerrarlo en el momento en que sus botas tocaron el suelo de su habitación. Las barreras se cerraron de golpe con el sonido de una cadena de puerta al ser arrojada con fuerza. Corvus se paró en el medio de la habitación y miró las paredes. Una vez, lo había dejado pasar. 2 veces fue un mensaje. Él no levantó la voz. Él lanzó su magia. Llenó la habitación como una presión detrás de los ojos. Un fino anillo de fuego demoníaco negro se formó a su alrededor, preciso como una brújula. No saltó. No se extendió. Devoró. El castillo rugió mientras algunas partes eran devoradas. El fuego se mantuvo a un dedo de sus botas. Cuando la última atadura se rompió, el anillo se desplomó. Un silbido. Un olor a brea quemada. El aire se aclaró. De todos modos las alarmas del castillo sonaron. Binda lo sintió antes que las campanas. Él caminó. Para cuando llegó a su despacho, el pasillo ya estaba despejado. Los cuadros susurraban tras los marcos. Las armaduras se pusieron firmes y luego se congelaron al ser invadidas por su aura. Su puerta no sobrevivió. El fuego negro lo absorbió de un solo golpe y dejó un espacio. Binda estaba de pie detrás de su escritorio. Tenía la mano en la varita. Su rostro no se movía. Corvus atravesó el humo. Lucía una sonrisa serena. Sus ojos no la reflejaban. Las últimas chispas se apagaron. Tía Binda, comenzó con voz tranquila. Se hizo el silencio. Corvus tomó asiento sin preguntar. Cortés, a su manera. Pasó algo rarísimo, continuó. Regresé a mi habitación. El castillo intentó encerrarme otra vez. Dejó que la última palabra se agudizara. La mirada de Binda se dirigió una vez a la piedra en ruinas donde había estado su puerta. Corvus siguió adelante. La primera vez fue una broma decente. La segunda vez no es una broma. Es una intrusión. Golpeó el brazo de la silla una vez, con control. Tendrás que renovar todo lo que hayas tallado en el pasillo del 3er piso y todo lo que hayas tallado en esta oficina. Binda no parpadeó. Podrías haber preguntado. La sonrisa de Corvus se tensó. No pensé que necesitara permiso para entrar en mi habitación. Un ritmo. No repares mi habitación, añadió Corvus. Desde este momento, renuncio a Hogwarts. La expresión de Binda cambió. Corvus, empezó. Él interrumpió, sin voz alta. Simplemente definitivo. Este es el límite. La voz de Binda se mantuvo serena, pero su mirada se agudizó. Eres fácil de desvanecer y difícil de encontrar. Esa protección estaba diseñada para frenarte. No para enjaularte. Corvus la observó y luego finalmente dejó ver su sinceridad. Déjame ir, respondió. Podrías llamar a Tibi cuando quisieras, tía Binda. Binda se reclinó un poco hacia atrás, recalibrando. No acepto tu renuncia, dijo. Vendrás cuando tengas tiempo. No como miembro del personal. Como mi heredero. Además, te pedí tu tiempo antes de irte de esa maldita cámara. Corvus le sostuvo la mirada. Iba a ser una noche larga. Capítulo 130.
Vinda no levantó la voz. Eso lo empeoró. Se quedó de pie al borde de su puerta en ruinas y miró hacia abajo, como si la hubieran ofendido personalmente. El pasillo del tercer piso aún olía ligeramente a piedra quemada y metal caliente, ese olor que se quedaba en la garganta incluso después de que las llamas se extinguieran. Corvus mantuvo las manos tras la espalda. Mantuvo su postura, pulcra e inmóvil, como si pudiera borrar la última hora de su existencia negándose a moverse. Vinda golpeó el umbral roto con la punta de su varita. El marco astillado crujió levemente al tacto. Lo diré una vez más, empezó Vinda. Dio un paso hacia el pasillo y lo miró fijamente. Eres importante. No porque puedas doblegar a un cónclave a tu voluntad. No porque tengas maestrías. No porque mantengas ambos mundos en movimiento mientras todos los demás jadean detrás de ti. Porque eres mi heredero. Porque importas. Hizo una pausa. Y como destrozaste mi castillo, vas a arreglarlo. Empieza por mi puerta. Luego por las escaleras. Y luego sigue hacia afuera. Quiero que las barreras estén limpias cuando termines. Ni remendadas, ni ocultas. Limpias. Sus ojos se dirigieron hacia sus manos. Corvus inclinó la cabeza. Entendido, directora. Tía, corrigió, y luego dejó la palabra en el aire. No se suavizó. Corvus respiró hondo por la nariz. Sabía a polvo y a amuleto antiguo. Se acercó a la puerta y sacó su varita. La primera reparación no fue una gran limpieza. Fue una remoción cuidadosa. Quitó la madera dañada en capas finas, separándola de la mampostería sin agrietar la piedra circundante. Las viejas protecciones se aferraban a las astillas como telarañas, tercas y ofendidas. Los peló. Habría sido más rápido quemarlos. No lo hizo. Vinda observaba desde un lado, con los brazos cruzados, como un juez que ya había llegado a un veredicto, pero quería ver si el acusado podía al menos caminar en línea recta. Corvus reconstruyó el marco con roble que Tibi trajo de algún lugar, y luego transformó la veta hasta que coincidió con el resto. Colocó las bisagras, las alineó con precisión y luego clavó runas en la madera con su varita. Las runas se hundieron y desaparecieron, dejando la puerta simple a la vista y pesada al tacto. Vinda se dirigió a las escaleras sin decir palabra. La escalera se llevó la peor parte. Las protecciones que Vinda había usado en sus aposentos habían absorbido la energía del castillo como un sifón. Su respuesta había cortado esa línea. La reacción había abierto una grieta en la celosía de la tercera planta y había llegado hasta su oficina. Recorrió la costura con la vista. Odiaba la posición en la que se ponía. 2 horas después, el tercer piso volvió a estar en silencio. No se oía ningún zumbido de alarma. Las salas estaban planas y dispuestas en capas, como sábanas limpias. Corvus apoyó su hombro contra la pared por un momento, con los ojos medio cerrados. No había perdido el control de fuego fiendioso. Había perdido el control de sí mismo. Eso le molestó más. Había escrito y leído lo suficiente sobre las artes oscuras como para conocer las mentiras que la gente se contaba a sí misma. Las artes oscuras no eran ira. La ira era descuidada. Las artes oscuras eran una disciplina. Desapego. Una mente que no se inmutaba. Él se estremeció. Hizo girar el pensamiento y luego lo dejó como si fuera una piedra. Un año antes, lo habría considerado insignificante y habría seguido adelante. Ahora veía el patrón. Las pequeñas cosas se convertían en hábitos. Los hábitos en una postura. Una postura en un hombre. Exhaló, se enderezó y volvió a trabajar hasta que la última grieta en la piedra de la escalera desapareció. Vinda no lo elogió cuando terminó. Solo asintió una vez. Eso fue suficiente. Los días pasaron con una calma que significaba que todos estaban demasiado ocupados como para entrar en pánico. El nido funcionaba con múltiples capas de protección y rutina. Los druidas vagaban por los pasillos. Los elfos domésticos se movían más rápido de lo que se pensaba, cargando bandejas, mantelería y viales sellados. En el laboratorio, el tiempo hizo lo extraño que siempre hacía bajo protección temporal. Afuera el aire apenas cambiaba. En el interior, la semana se dobló. Corvus se quedó en el borde de la burbuja temporal y observó el trabajo como si estuviera mirando a través de un cristal grueso a otro mundo. Wilmut estaba encorvado sobre un banco de instrumentos, con los ojos inyectados en sangre y el pelo negándose a bajar. Campbell se movía entre estaciones a paso rápido y con la mandíbula apretada como para moler piedra. Rookwood esperaba junto a Corvus, con las manos entrelazadas a la espalda. Su mirada permanecía fija en la burbuja. No se inquietaba. De 1 a 20, murmuró Rookwood mientras observaba el frenético movimiento dentro de las salas. Corvus asintió una vez. 1 hora de salida eran 20 de entrada. Entró en la burbuja.
calor y presión lo envolvieron, sutiles pero inmediatos. El aire olía a antiséptico, metal caliente y pergamino viejo. Un druida con cuentas verdes y de hueso cruzó la habitación con un cuenco de agua que relucía con protecciones. Wilmut miró a Corvus como si lo hubiera estado esperando y se sintió resentido por ese hecho. La primera tanda de nacimientos se produjo, empezó Wilmut. No se molestó en saludar. Nunca lo hacía, no cuando estaba concentrado en el trabajo. Corvus caminó hacia la estación más cercana. 10 cápsulas estaban alineadas, cada una protegida y marcada, con una red de runas y alambre a su alrededor. Las cápsulas vibraban, débiles y constantes. Números, dijo Corvus. 35 cigotos, respondió Campbell desde la mesa de al lado. 28 nacimientos vivos. 7 fracasos. Las manos de Wilmut temblaron una vez, luego se tranquilizaron. Los 7 no duraron ni un par de horas. Algunos tenían fallos orgánicos que pudimos ver. Algunos no tenían sentido en absoluto. Corvus observó un pequeño pecho subir y bajar bajo un fino campo de encantamiento. El bebé era pequeño, con la cara roja y ruidoso, como siempre lo era la nueva vida. Pateó y se tranquilizó cuando un elfo le rozó la mejilla con un paño suave. Dijo Corvus señalando. Saludable, respondió Campbell. Y el otro, el 28. Corvus avanzó por la fila. Wilmut lo siguió, en voz más baja. Están estables. Estamos observándolo todo. Los patrones. El crecimiento. La sangre. Corvus miró al druida que llevaba el agua brillante. No hay ninguna barrera que sangre en ellos, dijo Corvus. El druida no se ofendió. Solo negó con la cabeza una vez. Los canales están limpios y las matrices se han revisado 2 veces, respondió el druida. Corvus siguió caminando. Llegó al otro lado, donde se había excavado un espacio separado con piedra y barreras. Una cortina de runas se alzaba allí como una puerta de luz. Los otros nacimientos, dijo Corvus, y mantuvo la voz plana. La mirada de Wilmut se desvió hacia la cortina rúnica y luego la apartó. Esos también aguantan. Las madres están estables. Estamos tomando todas las medidas posibles sin estresarlas. Corvus no preguntó nombres. Eran las brujas enviadas por Sigibert y Grigori. Ahora cumplían un propósito mejor. De una forma u otra, se estaban pudriendo en prisiones. Al menos ahora se estaban pudriendo por una causa. Segundo y tercer lote, dijo Corvus. Campbell sacó una carpeta de una bandeja y la deslizó. El segundo grupo es de padres magos y madres mugles. El tercer grupo es de padres mágicos, pero insististe en las líneas de sangre cruzadas. Madres sangre pura, padres nacidos de mugles. Corvus abrió la carpeta y la escaneó. Bien, dijo. Los ojos de Wilmut se tensaron. Bueno, no es la palabra que yo usaría. Corvus sostuvo su mirada. Entonces asegúrate de que los resultados sean los que necesitamos, respondió Corvus. Wilmut sostuvo la mirada por un instante y luego dejó escapar un suspiro. Está funcionando, dijo Wilmut. Y es aterrador. Sí, respondió Corvus. Sigue adelante. Averigua por qué falló el 7. Arréglalo. Wilmut asintió brevemente y regresó a su puesto. Necesito mágicos médicos. Corvus asintió en silencio. Los sanadores de la alianza servirán. Después de contratos importantes, claro. Retrocedió hacia el borde de la burbuja. Se detuvo una vez y observó a un elfo acunar a un recién nacido con una delicadeza que hizo que todo el proyecto pareciera menos mecánico. Se obligó a mantener esa imagen. La guerra se avecinaba. La presentía en la forma en que se movía el bloque. La veía en las cifras y los mapas. La oía en los silencios entre los informes. Si no lograba construir un futuro antes de que llegara la guerra, no habría futuro sobre el cual discutir. Se mantuvo especialmente alejado de los recién nacidos. No estaba seguro de si podría ser tan insensible como ahora, si sentiría el calor de alguno de ellos. Por el bien común, murmuró, y volvió a leer los informes sobre los 7 fracasados. Tibi llegó como una pequeña explosión. El elfo apareció cerca de la puerta del laboratorio y luego rebotó en el lugar como si el piso estuviera caliente. Rookuod observó por un momento, con la cabeza inclinada. Tibi señaló la burbuja con ambas manos. Amo. Amo dentro. Tibi necesita hablar. Rookuod mantuvo la voz tranquila. Saldrá cuando termine. Tibi negó con la cabeza con tanta fuerza que le temblaron las orejas. Dark Vinda llama. Urgente, urgente. Rookuod frunció el ceño. ¿Por qué 2 veces? Porque Dark Vinda dice que es urgente, respondió Tibi, como si fuera obvio. Rookuod cerró los ojos por un instante. Entró en la burbuja del tiempo sin prisa y caminó directamente hacia Corvus.
La directora Rosier te llama, dijo Rockwell. El elfo dice que es urgente. 2 veces. Corvus levantó la vista del gráfico que había estado leyendo. Salió de la burbuja y dejó que la presión del tiempo le quitara la piel. Bien, dijo Corvus. Toma el control. Si algo cambia, llámame. Rockwell asintió una vez. Corvus se fue. La oficina de Binda parecía estar completa de nuevo. Había hecho las reparaciones demasiado bien. Binda se levantó en cuanto entró. Dejó su escritorio y se movió alrededor, luego tocó la silla frente a la suya. Corvus se sentó. Binda se sirvió el té ella misma. Eso siempre era una señal. Han pasado 10 días, dijo Binda. Su tono era ligero. Sus ojos, no. Te extrañamos. Corvus aceptó la taza con un leve asentimiento. Olía a menta y a algo fuerte debajo. Estaba ocupado, respondió Corvus. Lo sé, respondió Binda. También sé que estás usando la ocupación como muro. Corvus tomó un sorbo. Los primeros nacimientos ocurrieron, dijo Corvus. Lo explicó con sencillez. 35. 28 sanos. 7 murieron en cuestión de horas. Wilmut está investigando las causas. Binda no reaccionó como la mayoría. Ni una sorpresa, ni se llevó la mano a la boca. Solo un parpadeo lento. El segundo y tercer lote ya están en marcha, añadió Corvus. ¿Y tú? Dijo Binda, ya en voz baja. ¿Duermes? Corvus sostuvo su mirada. Duermo lo suficiente, tía Binda, respondió. Binda no parecía convencida. Esperó a que sus tazas se vaciaran, luego se acercó a su escritorio y sacó un sobre. El pergamino era grueso. El sello estaba viejo. Ella lo deslizó hacia Corvus. Esto llegó hoy, dijo Binda. Sospecho que no estarás en Inglaterra durante el próximo mes. Corvus no lo tocó al principio. Se quedó mirando el sello. Incluso sellado, pesaba. Finalmente tomó el sobre, lo giró una vez entre sus dedos y luego miró hacia arriba. Flamel, dijo Corvus. La boca de Binda se curvó, afilada y complácida. Nicolás Flamel, confirmó Binda. Corvus rompió el sello. La cerda cedió con un suave chasquido. Desdobló la carta y leyó la primera línea. La habitación quedó en silencio a su alrededor. Incluso el castillo parecía contener la respiración. El sello del acre tenía una marca sencilla. Una mano y una llama dentro de un círculo, presionada con tanta fuerza que dejó una ligera cresta en el papel. Binda lo había colocado entre ellos como una pieza de ajedrez. Dentro, había una cinta azul cuidadosamente doblada. Junto a ella, una carta escrita con letra fina. Desplegó el pergamino y leyó. Para Corvus Black, una promesa dada es una promesa cumplida. No llegaste a un acuerdo con Albus Dumbledore. Él fue el mediador, y acepté la propuesta. La condición del mediador no cambia la condición del pacto. Tendrás tu mes. Espero que llegues en cuanto recibas esta carta. No la presentes como cortesía ni la retrases como logística. El traslador es la cinta azul adjunta. La frase de activación es alquimia. Trae solo lo necesario para el día a día. Si crees que necesitas más que eso, ya has malinterpretado la naturaleza de este mes. Nicolás Flamel. Corvus dobló la carta y la dejó sobre el escritorio. La cinta desapareció en su bolsillo, aplastada contra su muslo. Deslizó el pergamino hacia Binda. Binda tomó la carta y la leyó sin expresión alguna. Volvió a levantar la vista. Corvus se levantó primero. Necesito ver a mi abuelo. Luego necesito informar al nido. Te haré una prueba cuando regreses. Corvus esperó. Ten en cuenta que no hay un comité para maestros de las artes oscuras, continuó Binda. No hay un panel educado de ancianos, ni pergamino que sellar. Si quieres esa maestría, tendrás que convencerme de tu maestría. Corvus asintió levemente. La boca de Binda se tensó. Tu última rabieta fue un fracaso rotundo. Él mantuvo sus ojos fijos en los de ella. Binda se inclinó un poco hacia adelante. La habitación se sintió más fría por ello. No lo olvides, Corvus. Las artes oscuras son control. Nada de emociones, nada de instintos errantes, nada de indulgencias. No te excusarás con el poder. No te escudarás en los resultados. Corvus exhaló por la nariz, lentamente. Representarás las líneas Rosier y Black cuando estés con Flamel. Casi sonrió ante eso. Casi. Haznos sentir orgullosos. Las últimas palabras sonaron como una orden y una advertencia a la vez. Binda se apartó de él y volvió a su trabajo, con la pluma ya en la mano. La despedida fue limpia. Se acercó al centro de la oficina, donde estaba la chimenea, y arrojó una pizca de pólvora. El fuego verde lo envolvió. La oficina de Arcturus albergaba más salas que muebles. Incluso las ventanas pesaban.
Arcturus levantó la vista de una pila de archivos y se detuvo tan pronto como Corvus salió del hogar. Los ojos de su abuelo se dirigieron al hollín en la manga de Corvus, luego a su rostro. ¿Tienes esa mirada? Corvus cerró la distancia hacia el escritorio y colocó la carta de Flamel frente a él. Arcturus no lo tocó al principio. Leyó el nombre al pie y dejó escapar un breve suspiro que podría haber sido una risa y hubiera tenido menos orgullo. El alquimista inmortal cumplió su palabra. Así parece, respondió Corvus y tomó asiento frente al escritorio. Arcturus finalmente tomó el pergamino, lo escaneó y lo apartó. Flamel no escribe para que lo ignoren. Si te necesita ahora, te necesita ahora. Corvus asintió, mostrando su comprensión. La mirada de Arcturus se agudizó. Y recordarás lo que eres. Heredero de la Casa Negra. Y señor de la Casa Rosier. Puedes añadir el título que le arrebataste a Hurón, añadió Arcturus, con el rostro serio, pero con un tono divertido. Después de tantos meses, aún disfrutaba del control que tenían sobre el trono Malfoy. Luego, como no pudo evitarlo, añadió. Trata de no insultar al anciano. Él es más viejo que la mayoría de los insultos. La expresión de Corvus se suavizó por un instante. Sin promesas. Esa es la respuesta correcta, respondió Arcturus, seco como un hueso viejo. Corvus se giró y se fue sin decir otra palabra. El nido lo recibió con su habitual contradicción. Silencio, luego ruido. Piedra fría, luego aire cálido de las cámaras del tiempo. Aromas limpios de tela esterilizada mezclados con el toque cobrizo de las muestras de sangre. Rookuood lo encontró en la curva del pasillo, sosteniendo ya un portapapeles que nunca había existido en el departamento de misterios. Heredero negro. Corvus caminaba a su lado. Estado. Rookuood no perdió aliento. El segundo conjunto temporal es estable. Mantenemos la misma proporción de 1 a 20. Los bebés siguen siendo viables. No hay nuevas muertes. Llegaron a la burbuja. El aire brillaba en el borde, una delgada línea que le erizó la piel a Corvus al cruzarla. Dentro, el mundo se movía más rápido. Las voces se superponían. Se oían pasos nítidos. Un reloj en la pared marcaba el tic-tac como un arma. Wilmot levantó la vista de una hilera de cunas de cristal, con los ojos rojos por el esfuerzo y la mandíbula apretada como si dormir fuera un insulto personal. Corvus no suavizó la voz. Saldrás del laboratorio por 6 horas. Ahora. La mirada de Wilmot se mantuvo firme. Tenemos una ventana. Corvus se inclinó ligeramente, lo suficientemente cerca como para que el científico pudiera ver que hablaba en serio. Si te desplomas, tu ventana se cierra. Rookuood te sacará si lo dificultas. Las fosas nasales de Wilmot se dilataron. Le temblaban las manos, apenas un poco, por un cansancio que se negaba a nombrar. Campbell intervino, poniendo una mano en el hombro de Wilmot. Ian, vete. No puedes seguir así. Te quemarás o te romperás. Wilmot tensó la mandíbula. Luego asintió brevemente y se alejó sin mirar atrás. Corvus lo vio irse. El hombre tenía ambición, sí, y orgullo, y mucho. En el fondo, había algo más. Asombro, convertido en obsesión. Corvus se volvió hacia Campbell. Estaré ausente un mes. La mirada de Campbell se desvió hacia la pared de la burbuja. Comprendió la aritmética tácita. Un mes afuera, dijo Campbell. Hay 20 dentro del conjunto. Espero volver a ver a muchos niños pequeños, Dr. Campbell. Corvus continuó. Seguirás el programa. Nada de improvisaciones ni egoísmos. Si necesitas una decisión, pregúntasela a Rookuood. Si Rookuood no puede decidir, esperarás a que regrese. A Campbell no le gustó eso, pero aún así asintió. De nuevo fuera del campo de entrenamiento, el tiempo se ralentizó otra vez, como una mano que libera una garganta. Corvus regresó a su estudio en el nido y escribió hasta que se le acalambraron los dedos. Instrucciones. Contingencias. El tipo de notas que evitaban que los proyectos se desviaran hacia el desastre. Luego le escribió una segunda carta a Elizabeth. El romance no era su fuerte, así que lo mantuvo al mínimo. Explicó su agenda con Flamel y que estaría fuera del foro durante un mes. Añadió una sola línea al final. Le gustaría verla a su regreso. Umbra esperaba en la percha junto a la ventana, con las plumas negras como la tinta derramada y los ojos demasiado inteligentes para sentirse cómoda. Corvus ató la carta a la pata del pájaro con un movimiento practicado. Llévale esto a Arcturus, murmuró Corvus. Si se demora, recuérdaselo. Umbra chasqueó su pico una vez y luego se lanzó al aire. Corvus empacó sin contemplaciones. Túnicas de repuesto. Artículos personales y la piedra filosofal. Todo se deslizó en la bolsa de piel de moque.
Revisó su bolsillo. La cinta seguía allí, fresca y suave. La guerra se acercaba sigilosamente. Sin pancartas ni discursos. Solo con el trabajo que había que hacer antes de que azotara el primer golpe limpio. Corvus levantó la cinta y la colocó en su mano. El azul parecía casi suave. Cerró los dedos a su alrededor. Alquimia. Capítulo 131. El traslador lo atrató, le quitó el aliento, lo tiró hacia un lado y luego lo soltó con los modales de un borracho. Corvus aterrizó sobre una piedra quemada por el sol y permaneció inmóvil durante unos segundos, hasta que el estómago dejó de subirle a la garganta. El calor le oprimía la piel. La sal se le asentaba en la parte posterior de la lengua. Las olas mantenían su propio ritmo tras él, firmes e indiferentes. Se arregló la túnica y hizo un balance. Un callejón estrecho, muros de piedra blanca, un seto podado con esmero. Frente a él, una villa que parecía modesta a propósito. 2 plantas, yeso color crema y contraventanas azules. Un pequeño jardín con lavanda y algo más intenso debajo que no pertenecía a ningún ariete junto a la playa. Una sombrilla daba sombra a 2 tumbonas. Alguien había dejado un libro boca abajo. Corvus miró por encima del hombro. El mar brillaba. El aire relucía. El traslador seguía en su mano. Así que el alquimista inmortal vivía aquí. ¿Por qué no? Murmuró y comenzó a caminar hacia la puerta. Las protecciones lo tocaron en la cerca. No fue un empujón. Fue un roce lento, como una mano que le revisaba los bolsillos. Eran viejos y estaban llenos de capas. Sutiles, educados y listos para morder. Él no pasó a través. Un fino hilo de su magia se deslizó por el conjunto. Ni un empujón. Un golpe, como golpear un cristal. Una ventana del segundo piso se abrió y una mujer se asomó con la confianza tranquila de quien no espera ser sorprendida en su propia casa. Parecía tener 20 y pocos años. Su cabello rojo reflejaba el sol como el cobre. Sus ojos se posaron en él y se quedaron allí. «Tú debes ser Corvus», gritó. Sus palabras tenían acento francés. Ella desapareció de la vista. La puerta se abrió después de un rato. «Pasen», dijo desde el umbral. «He bajado las protecciones». Su sonrisa era cálida. Corvus cruzó la línea. Las protecciones volvieron a deslizarse sobre su piel y luego se asentaron, satisfechas. Mantuvo una expresión neutra y, al mismo tiempo, dejó que mapeo de memorias lo alcanzara. El mundo se agudizó. Perenne. No era una niña, y definitivamente no era una joven. Una vieja poderosa, luciendo su juventud como un vestido bien cortado. Perenelle Flamel, nacida en el siglo XIV, séptima hija de una séptima hija, el tipo de linaje que hacía callar a la mayoría de los genealogistas de sangre pura. Su réplica se movió por instinto, ansiosa. La empujó hacia abajo. Sintió que ella giraba la cabeza un poco. Eso, dijo con ligereza, es una magia extraña. Su mirada se quedó fija en él, serena como el mar. Es un hormigueo en el interior del cráneo. Ladeó la cabeza. He sentido algo parecido con los dementores. No es lo mismo, pero se parece tanto que se me erizan los pelos. Corvus detuvo el mapeo como si se hubiera quemado. Por un momento, no tenía una línea preparada. Eso era raro. Perenelle se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara como si no acabara de apartarle su mano mágica de un manotazo. Soy sensible, añadió, todavía con ese tono desenfadado. A la magia. A la intención. A la gente que intenta hurgar en mi cabeza como si hubieran perdido sus varitas. Corvus inclinó la cabeza con precisión. Lady Flamel. Arqueó una ceja. No me hagas mayor de lo que ya soy. Perenelle está bien. Nelle, si es necesario. Nick me llama Nelle cuando finge que no le tengo miedo. Ella cerró la puerta y Corvus echó un vistazo a la pequeña villa. Desde fuera, tenía 2 pisos. Desde dentro, era más. El espacio se desplegaba con claridad. La sala era lo suficientemente amplia como para albergar un ring de duelo. La luz del sol entraba a raudales por ventanas que no deberían existir. El aire olía a limón. Voy a buscar a Nick, Corvus. Miró hacia atrás. ¿Puedo llamarte Corvus? Él hizo un pequeño gesto con la cabeza. ¡Qué bonito! Abrió la puerta y volvió a mirar por encima del hombro. ¿Y Corvus? La próxima vez que quieras echar un vistazo, pregunta. Es más civilizado. La puerta se cerró. Corvus permaneció donde estaba, en el centro de la habitación, y se permitió respirar una vez. Así que lo había notado. No lo había adivinado ni sospechado. Su mente repasó los fragmentos de memoria que había captado antes de que ella lo excluyera. Nicholas Flamel era librero en París en el siglo XIV. Tenía 2 tiendas.
Un libro que llegó como una maldición envuelta en tinta les cambió la vida. Recorrieron el mundo durante más de 10 años para descifrarlo. El libro de Abraham el Mago, también conocido como el Códice. Nicholas se centró en la alquimia a partir de lo que podían descifrar. Era un experto en la rama. Crearon la piedra filosofal basándose en el Códice. Perenelle no había sido una esposa silenciosa en las sombras. Era fuerte, extremadamente fuerte. Séptima hija de una séptima hija, la madre magia la ha bendecido en casi todas las ramas de la magia. Desde el encantamiento hasta los encantamientos, desde la nigromancia hasta la magia negra. Y ella estaba parada allí, luciendo como si tuviera 20 años. Las películas habían mentido, pensó, y casi se rió de sí mismo. Claro que sí. La puerta se abrió. Nicholas Flamel entró como si hubiera estado esperando a Corvus durante un mes, no un día. No era un anciano ni frágil. Aparentaba 20 y tantos años como mucho. Hombros anchos bajo una sencilla camisa de lino. De complexión robusta y cabello oscuro. Medía aproximadamente 1,75 m. Era un poco más bajo que Perenelle. Eso lo hacía parecer aún más compacto, como un puño cerrado. Se detuvo a unos pasos y le ofreció la mano. Corvus Black. Su voz se oía con claridad. 17, y ya eres maestro de pociones, encantamientos y transformaciones. Su boca se torció. Obligaste a Albus a negociar por un mes de mi tiempo. Curioso, considerando que fue otra persona quien negoció por Albus. Corvus tomó la mano. El apretón era firme, cálido y lleno de advertencia. Maestro Flamel. Nicolás. Nicholas soltó a Corvus e hizo una rápida reverencia, casi teatral. Nicholas Flamel. Alquimista, mago, viejo y aburrido. Corvus mantuvo la cara seria. Un honor. Sí, dijo Nicolás, y lo dijo como si estuviera juzgando. Perenelle se desplazó hacia un lado de la habitación y se acomodó en una silla con las piernas cruzadas. Corvus ajustó su postura 1,5 cm. Sutilmente, pero le ayudó a recuperar el equilibrio. Como tú lo dijiste, dijo Corvus, soy Corvus Black. Señor de la casa Rosier. Heredero de la casa Black. Representante de la casa Malfoy. El último título salió de su boca con una leve sonrisa burlona. No pudo evitarlo. Ser el representante de Malfoy era como si te hubieran dado una correa y te hubieran dicho que ahora eras el dueño del perro. Nicholas rió, breve y cortante. Bien. Puedes bromear. Eso significa que aún tienes agallas. Volvió a mirar a Corvus de arriba a abajo. Tú también eres ingenuo, dijo Nicolás. Corvus no se inmutó. Es cierto. Nicholas se giró levemente, como si hablara tanto a la sala como a Corvus. Esos títulos no significan nada para mí. Significan poco para alguien que valga la pena impresionar. Miró a Perenelle. Excepto para mi esposa. Ella disfruta de un buen título. Le da algo con lo que afilarse los dientes. Perenelle sonrió sin mostrar ninguna calidez. Nicholas se acercó más, lo suficientemente cerca para que Corvus pudiera oler el sol en su piel y el leve borde del humo de la poción adherido a él como una segunda capa. Lo que me intrigó fue tu velocidad. Nicholas mantuvo la calma, pero sus ojos brillaban, llenos de ese interés que devoraba a los hombres y que llamaban estudio. No tu política, aunque aplaudo tus movimientos en varios países. La razón por la que acepté enseñarte no fueron tus títulos, ni siquiera tus maestrías. Fue la velocidad de tu aprendizaje. Nicolás dio un paso atrás y se concentró en Corvus con más atención. Y veo más que velocidad. La mirada de Nicholas no se apartó del rostro de Corvus. Por la magia temporal de tu aura, es evidente que un día no fue suficiente para tus estudios ni tus maniobras políticas. Corvus no respondió. Perenelle lo observó. Ni un pestañeo. Ni una sonrisa defensiva. Una breve pausa, mesurada, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que el silencio a veces era más seguro que una frase ingeniosa. Nicholas permaneció frente a él, inmóvil como un poste. Su postura parecía relajada. No lo era. Perenelle sabía cómo se comportaba cuando pensaba en una reacción. Corvus desplazó su peso ligeramente. Mantuvo el equilibrio. Su mirada se dirigió a la habitación, luego a las ventanas que no coincidían con el exterior, y luego al suelo donde las protecciones yacían bajo la piedra y el yeso como vetas. Estaba catalogando. Perenelle dejó que sus sentidos se abrieran, lenta y ampliamente. El ruido habitual de una casa estaba presente. El aire marino se colaba por las ventanas. El calor se asentaba en las paredes. Un hilo de limón se aferraba a la sala de estar como si lo hubiera fregado alguien que no creía en el polvo. Y Corvus. Su aura no era brillante. Era densa.
Se asentaba sobre la piel, disciplinada, como si cada centímetro estuviera supervisado. La mayoría de los jóvenes de su edad transmitían emociones a través de su magia, incluso cuando intentaban evitarlo. Corvus no. Un residuo temporal lo rodeaba como arenilla fina. Perenelle lo había visto antes, en los necios que creían que el tiempo podía ser manipulado. Salieron con temblores, con dolores de cabeza, con ojos que no podían enfocar la misma distancia 2 veces. Corvus parecía firme. Eso fue lo primero que cometí mal. La segunda cosa incorrecta fue el sabor de la magia vital, tenue pero presente. No era el toque delicado de un sanador. No era obra de una planta. Era algo más parecido a una costura. La transmutación estaba debajo de todo, limpia y nítida. Perenelle mantuvo la calma. Un mes en esta casa le revelaría quién era Corvus. No el chico del papel. No los títulos. No la propaganda que ya empezaba a extenderse por Europa. La estructura bajo la piel. Corvus permaneció de pie en el centro de la habitación, con las manos relajadas a los costados y la mirada firme. Perenelle lo dejó allí y entró en la cocina. Nicolás ya estaba en el lavabo, lavándose las manos. Se las secó con un paño de lino y la miró. Perenelle apoyó la cadera contra el mostrador y dejó que sus sentidos se calmaran. Habló en voz baja, no por discreción, sino por costumbre. Nicholas escuchaba con el rostro inexpresivo y la mirada penetrante. El filo de mentor, la forma en que Corvus tocó su mente y se detuvo al darse cuenta de que tenía dientes. El residuo temporal permanece limpio en él. El hilo de la magia vital. La transmutación que parecía practicada, no aprendida. Luego metió la mano en un armario y sacó un delgado libro de contabilidad de cuero. La cubierta estaba desgastada, el lomo había sido reparado varias veces. Lo dejó sobre el mostrador y lo abrió. Nombres y lugares. 6 líneas que importaban. Ella, Nicholas y otros 4, marcados con tinta antigua y notas nuevas. Grecia. Portugal. China. India. El antiguo consejo había sido más numeroso en su día. Perenelle aún recordaba sus voces, cómo la inmortalidad convertía a hombres y mujeres en pacientes o crueles. La mayoría había sido ambas cosas. Ahora la lista era corta. Perenelle tocó la página una vez y cerró el libro de cuentas. Un mes fue suficiente. No para saberlo todo. Suficiente para saber qué clase de desastre había entrado por su puerta. Regresó a la sala. Corvus no se había movido. No se sentó sin invitación. No deambuló. No tocó los estantes. Buenos modales, o buena educación. Perenelle pasó junto a él y abrió una puerta que hacía un momento no estaba allí. Tras ella se desplegaba una habitación de invitados, limpia y luminosa, con una cama hecha con esquinas militares. Ella se hizo a un lado y llamó al joven. Tiempo suficiente para decidir si Corvus Black era un estudiante o un problema.